Metal Deck de Acesco, el entrepiso que se adapta a todo tipo de estructura en una presentación de Al Oído. Bueno, Demar, The Economist, uno de las grandes publicaciones del mundo, no hay duda ninguna. Ha lanzado un artículo muy interesante, ¿no? Porque estuvieron Sí, como señor. coqueteándole a Gustavo Petro. Pues le han puesto los puntos sobre las IES en un artículo, doctor Fernando, muy realista sobre lo que ha sido el gobierno de Gustavo Petro, donde en esencia recuerdan su primer gran problema de cara a sus propias elecciones. Recordaron cuando Petro fue a votar por él, que dejó la cédula en la casa y que no pudo votar. Empezaron por ahí. Luego le reprochan las llegadas tarde. Ya Gustavo Petro es un hombre que mundialmente se conoce como el único mandatario que llega tarde a todas las reuniones. O no llega, o no llega. Como no ha llegado a Bogotá en estas vísperas de las elecciones, está en Hawái, ¿no? Está en Hawái hasta ahora con Laura Sarabia, su mano derecha, que Bueno. seguimos sin entender qué hace Laura Sarabia con Gustavo Petro, primero en México, luego en la China, ahora en Hawái. Petro llega el sábado a Colombia, él va a estar aquí para las elecciones, de hecho ya anunciaron mañana. Claro. Anunciaron que votarán el puesto. El país está que arde. El país está que arde. En muchos sitios no pueden llegar los elementos electorales. Están negociando con las FARC. Vaya uno a saber qué es lo que negocia el ministro de Defensa. Y Petro está en Hawái. Vea pues. Desde Hawái dio unas declaraciones sobre lo que será su próxima reunión el 2 de noviembre con el presidente de los Estados Unidos, Joe Biden. Esto fue lo que dijo Gustavo Petro. Vea usted cómo no le importa definitivamente lo que pasa en Colombia. El tema de inmigración con el presidente Biden va a ser el eje central de esa segunda visita a la Casa Blanca. ¿O hay otros? No, hay muchos más. Obviamente ahí estamos acercándonos a una guerra mundial. Ese es un tema que nos puede perjudicar enormemente a los colombianos. Gaza e Israel. Y eso hay que detenerlo, es toda la región. Indudablemente hay un tema que tiene que ver con la alianza entre los Estados Unidos y América Latina que está por hacerse. Esa alianza en qué va a consistir. Nosotros lo que hemos propuesto... Bueno, Gustavo Petro nuevamente, como si fuera un líder intergaláctico, doctor Fernando, propone nuevamente más de lo mismo. La alianza con América Latina. Usted oyó decir, usted está muy joven, ¿la Alianza para el Progreso? Sí, claro, lo escuché, claro. Presidente Kennedy. Claro. Sí. Kennedy. Está por hacerse. La alianza con los Estados Unidos. Lo que pasa es que no hemos sido capaces de valorar esto suficientemente y nos hemos entregado en manos de un enemigo de los Estados Unidos como Gustavo Petro. Esa es la verdad. Bueno, mientras nos estamos preparando para las elecciones, siguen encontrando material de guerra, pues que todos sabemos para qué se utiliza. A propósito, qué horror lo que pasó en Maine, en los Estados Unidos, ¿no? Qué espanto. Sí. Qué espanto. Y no logran capturar a este hombre. Está armado, muy armado, un hombre inmensamente capaz desde el punto de vista de su preparación, de sus atributos como no solamente como gran soldado, sino como maestro de soldados en el manejo de las armas. Qué horror. Pues aquí también encuentras material de guerra. Esto, doctor Fernando, es sorprendente. Pero no se ganó Juan Manuel Santos un premio Nobel por hacer paz con las FARC. Claro, Juan Manuel Santos se ganó el premio Nobel por hacer la paz con las FARC y resulta que no acabó con las FARC, sino que creó dos FARC. Creó las FARC de Iván Mordisco y las FARC del terrorista Iván Márquez, que con tanto amor y con tanta complacencia en el tono se refiere a ellas el ministro de Defensa. Qué indignación da escucharlo. Pero antes de escuchar al ministro de Defensa, veamos las imágenes de lo que fue un operativo que era de rutina en una carretera que conduce de Granada Meta al departamento del Guaviare. Esta furgoneta que ustedes van a ver en pantalla en breve llevaba, entre otras cosas, pues unos fusiles, unos uniformes de uso privativo de las fuerzas militares
y también llevaba unos panfletos y también una propaganda del pacto histórico. Esto no tiene presentación, doctor Fernando. En momentos en que Petro dice que él mismo va a pagar las recompensas por los que compren votos, pues nada más y nada menos apareció esa furgoneta que, valga decirlo, resultó siendo de propiedad de un señor candidato a la alcaldía en el Guaviare, en San José del Guaviare, que pertenece al movimiento Independientes de Daniel Quintero. La furgoneta pertenece a este señor. Lo cierto es que lleva propaganda de las FARC, ahí ustedes lo ven en pantalla, y ahí en la parte inferior, ahí aparece bote de asamblea, pacto histórico. Lo que me llama la atención a mí, doctor Fernando, es que cuando la policía dio a conocer este video, no hizo referencia a esa propaganda electoral que aparece allí al lado de ese Galil y de ese otro fusil. No hicieron alusión a eso. Es más, omitieron que hubiera propaganda política en ello. Gracias a las redes que captaron el asunto, pusieron de presente que había propaganda del pacto histórico junto con las armas y uniformes que iban para las FARC porque tenían brazalete que decían FARC-EP. Bueno, entonces nos queda más claro todavía. Más claro no canta un gallo. Más claro no canta un gallo. En muchas regiones del país se va a votar con un fusil en la nuca. El fusil de las FARC, el fusil del ELN, el fusil del narcotráfico. Narcotráfico que se está apoderando del país. Ya pues, al mono Mancuso no le parece suficiente que lo pidan para que venga a servir de gestor de paz, sino que quiere que vayan con él. ¿Quiénes? ¿Don Mario y quién más? ¿Algún Sí, otro pide bandido? a Otoniel para que esté acompañándolo en Colombia. Y esta ¿Cómo es le? una de las tantas órdenes que le dará a Gustavo Petro y pues vamos a ver Petro cómo se mueve y cómo le hace, ¿no? El Estado pidiendo permiso para hacer elecciones. Esto es lo más grotesco que se ha visto en la historia. En eso terminamos, el Estado pidiendo permiso. Vea, doctor Fernando, hubo una mesa de trabajo entre los negociadores terroristas de las FARC, el Estado colombiano y la Registraduría Nacional del Estado Civil para poder analizar lo que está pasando en el cañón del Micay, donde están localizados los terroristas dentro de la población civil y asimismo poder lograr ingresar el material electoral. Esto fue lo que dijo Camilo González, que es uno de los negociadores de parte del gobierno en esa mesa, precisamente con las FARC. Escuchemos y veamos. No, de los 21 puestos electorales que se tienen, la verdad es que pues, no está claro que en esos 21 puestos esté el Estado Mayor Central de la FARC-EP. La única situación que hemos analizado de manera particular tiene que ver con la zona del Micay, particularmente del Plateado, y hay la voluntad plena para que a partir de mañana fluya todo lo que tiene que ver con el plan democracia. O sea, por el lado de las disidencias, doctor Camilo, ¿va a haber garantías de que permitirán el paso del material electoral para que la fuerza pública obviamente pueda entrar y no se generen problemas de orden público? Sí, lo que se nos ha manifestado es precisamente que hay una disposición de dar todas las órdenes que se necesitan para que unidades armadas que estén en esa zona se reubiquen y pueda proceder la fuerza pública con la registraduría, con la colaboración de la comunidad, a garantizar los puestos electorales. Esta definitivamente es la coadministración con el terrorismo, unidades armadas, ¿no? Esto es inaudito. Esto No, es inaudito. esto No nos es... entregamos. Sí. Estamos en manos de la cocaína. No hay Y duda como, ninguna. y No hay como si duda no hubiera ninguna. suficiente indignación que pueda soportar uno, doctor Fernando. Ayer Luis Fernando Velasco, el ministro del Interior, el hombre de las toldas liberales que hoy es de las toldas del pacto histórico, dice sin más ni más que los que están provocando el terrorismo son los ciudadanos y las autoridades. Esta fue la declaración que dio Luis Fernando Velasco ayer. Pero yo sí llamo a las autoridades y a los ciudadanos en general no generar terror con las elecciones. Las elecciones es una fiesta democrática, no la convirtamos en una tragedia ciudadana. Bueno, entonces esto no lo estamos imaginando. Esto de que no pueden llegar los elementos para las elecciones a muchos municipios del país.
esto que se sabe en muchos otros, donde sí dejaron entrar esos elementos y allá estarán, que los ciudadanos no tienen ninguna libertad para votar por quien quieren, sino por quien les ordena las FARC con un fusil en el cuello, No nos en la podemos nuca. olvidar, doctor Fernando, que el terrorista Iván Mordisco le dio la orden a las guardias campesinas, cimarronas e indígenas de hacer presencia en los puestos de votación donde ellos tienen control para supervisar, lo digo entre comillas, las elecciones del 29 de octubre. Bueno, hablemos de otras cosas. La Corte Constitucional tumbó decretos de La Guajira. 5 decretos. Tanto escándalo, tanta laraca la que hizo Petro con el tema de La Guajira, le tumbaron los decretos porque obviamente no daban para una conmoción interior. La situación de La Guajira hay que resolverla resolviéndola, llevando médicos si se necesitan, construyendo vías, haciendo las cosas, administrando y no dictando decretos. La Corte Constitucional le tumbó 5 decretos a Gustavo Petro. Y oiga, además, estamos en una situación delicadísima, gravísima de orden público. ¿Qué son indispensables? Los helicópteros. Pues le quiero contar que no hay gasolina para los helicópteros si están en tierra. No tienen con qué moverse. ¿Será esto posible? Pues, doctor Fernando, 2 temas respecto al tema de los helicópteros. Lo primero, permítame referirme un poco a lo que ha pasado con los decretos de La Guajira. Importantísimo. Uno de los decretos que se cayeron de estos de La Guajira tiene que ver con el sistema de salud que Petro pretendía imponerle a La Guajira, que es el de los famosos CAPS, los centros de atención prioritaria, que él pretende a través de la reforma a la salud que está tramitando en el Congreso de la República de manera, digámoslo abiertamente, ilegal, porque se está llevando de calle la ley quinta. Primero eso, tumban ese decreto. Segundo, que hay que tener en cuenta, el que hizo los decretos fue el que será nuevo magistrado, doctor Vladimir, que será nuevo magistrado de la Corte Constitucional. A él, sus futuros compañeros, le acaban de tumbar los 5 decretos. Claro que ya le había tumbado el decreto de emergencia general, también la Corte Constitucional. Y sobre el tema de los helicópteros, tenemos que decirlo, no hay combustible, no hay mantenimiento para los helicópteros, no se pudo llevar material electoral a muchas partes, precisamente por eso que acabo de decir. De hecho, recuerde usted que hubo un siniestro en Antioquia hace una semana y los restos de ese helicóptero, que era un MI, fueron extraídos por el otro MI que nunca pensamos verlo en funcionamiento para operaciones específicas, sino para que la gente lo admirara, que era el MI Libertad, con el que se adelantó la operación Jaque. Fue el MI Libertad, que prácticamente es una pieza de museo, el que estaba ayudando a extraer los restos de ese helicóptero en Antioquia. De eso estamos hablando. La única que tiene helicóptero es Francia Márquez, que todos los fines de semana puede ir a vivir sabroso a su casa de lujo en Dapa, Valle del Cauca. Y el que tiene jet es el presidente, que se va para China sin tener nada que ir a hacer a China. Y regresa y se queda paseando en Hawái. Entonces está en Hawái, sí, muy sabroso. Allá aterrizó, con su amiga Laura Sarabia. No hay derecho. Definitivamente. Y cuando esperábamos una palabra de aliento que no la vamos a encontrar, aparece el ministro de la Defensa al ser cuestionado por los periodistas por qué no hacen algo en el cañón del Micay, y le preguntan, ¿acaso el ejército no tiene la capacidad para poder ingresar y restablecer el orden? Esto es lo que responde el que es ministro de Defensa. Escuchemos. La dificultad que existe, el ejército tiene la capacidad para ingresar al plateado, pero estos integrantes del Estado Mayor Central están en medio de la población civil y lo que se ha querido evitar es una confrontación que ponga en riesgo a las comunidades. Entonces, no es que exista una incapacidad del ejército como algunos han pretendido mostrar. El ejército está en las inmediaciones, desde hace varias semanas está en toda la periferia del casco urbano, pero se ha venido tratando a partir de la mesa de diálogos entre la Comisión de Diálogos del Gobierno y los delegados del Estado Mayor Central,
se ha venido tratando para que sin confrontación, sin que con el respeto al cese que existe decretado en este momento, el ejército pueda entrar. Cese con el gobierno, pero el ejército no puede entrar al plateado. Y le han puesto un nombre sofisticadísimo a los terroristas, ¿no? El Estado Mayor Conjunto. El Estado Mayor Conjunto. Qué horror, qué horror. Qué vergüenza, por Dios. Bueno, ahora Petro está hablando de plebiscito para definir el metro de Bogotá. ¿Era lo que faltaba? ¿Era lo que faltaba? Sí. Ya le preguntaron a Gustavo Petro por qué va a pasar con Bogotá y simplemente él dijo, bueno, aquí pueden elegir con un plebiscito o con el mecanismo que quieran sobre si los bogotanos quieren o no el metro que yo les propongo. Bueno, Demar, están hablando de escasez de gasolina en Argentina. Argentina la rica. Argentina ya en ese sitio de vaca muerta tiene toda la gasolina, todo el petróleo que se pueda suponer. ¿Qué le pasa ahora a la Argentina que no tiene gasolina? Pues largas filas desde hace 2 días, doctor Fernando, en la Argentina para tratar de reabastecerse de combustible. Evidentemente, el estrago producido por el peronismo y el exministro de Hacienda, hoy candidato a la presidencia del país, el señor Massa. Los argentinos desesperados con la situación y las noticias que por lo menos alivian al país en estos momentos son que aparentemente tendrían la mayoría para poder derrotar al kirchnerismo el próximo noviembre. Bueno, a los colombianos sí nos gusta el gas y el petróleo, ¿no? Porque vivimos de la producción petrolera. ¿Qué tal que no tuviéramos esa producción petrolera? ¿Dónde andábamos? Pero sin embargo, el dólar sigue bajando de precio. Qué barato está el dólar, ¿no es cierto? Todos los escándalos, todo el miedo que hay, toda la desazón, todo indicaría que hay presión sobre el dólar, cayendo de precio. Porque sobran los dólares, porque sobra la cocaína. Esa es la verdad. El narcoestado en el que nos convirtió Gustavo Petro. Doctor Fernando, en el marco de la 6ª cumbre de petróleo, gas y energía se presentaron los resultados del barómetro petrolero del 2023 y dio como resultado a la pregunta de si acompañan o están de acuerdo con el petróleo y el gas. Los colombianos dijeron en un 81% que están a favor del sector y a favor, por supuesto, de la producción petrolera y gasífera en el país. 81%. Bueno, ¿y cuántos no saben, no responden? Porque no es que el 19% esté en contra del petróleo y el gas, sino que le falta otro dato en la cifra. Los que no respondieron porque no quisieron responder o porque no sabían. En fin. Lo cierto, pues, es que los colombianos somos bastante más sensatos que el presidente que tenemos. Por fortuna. Que anda en Hawái, ¿no? Sí. Anda muy tranquilo. Qué mal portado es el presidente. Perdóneme la expresión, doctor Fernando, y los oyentes, pero es que no se me ocurre otra palabra. Qué mal portado es. Qué mal se viste, qué mal se ve. Presidente de Colombia, por Dios. No recuerdo, en mi historia de vida no recuerdo uno peor portado que este. Bueno, y ahora pues está... Como se viste, gobierna. Bueno, como se viste, gobierna. En Hawái. Pasa, como dicen popularmente, echando bueno, ¿no? Echando bueno en Hawái. Viviendo sabroso, claro. Viviendo sabroso. ¿Qué necesidad no tenía de quedarse en Hawái ni 2, ni 3, ni 4, ni un día, ni 2 días? ¿Haciendo qué? De verdad que esta vaina de tirarse la plata de los colombianos es una cosa absurda. Echando bueno. Bueno, Demar, le tenemos que recordar a la gente que el domingo a las 4 de la tarde estaremos al aire por esta misma vía. El domingo a las 4 de la tarde para comentar con ustedes los resultados de las elecciones. No estaremos antes de las 4, a las 4 de la tarde. Los invitamos para que nos acompañen. Ábranos todos los espacios, escúchenos, que tenemos mucho que decir. La suerte del país se juega en estas elecciones. A votar y a escuchar la hora de la verdad a partir de las 4 de la tarde
del domingo, ¿no? Sí, señor, ahí estaremos desde las 4 en punto, una vez se cierren las mesas, las elecciones y se empiece el proceso del escrutinio, estaremos informándolos sobre lo que va pasando en el minuto a minuto en el país, con la esperanza de que esto no pueda ser peor a lo que ya nos han anunciado va a pasar, porque las alertas son muchas, doctor Fernando, respecto a los puestos de votación, a la necesidad inclusive de llegar a trasladar puestos de votación. Esperemos a ver cómo nos va. Y dependerá de que Colombia salga, como usted lo dijo muy bien en su nota editorial. Si no entendemos lo que pasa en Argentina, lo que le pasó a Venezuela, lo que le ha pasado a Cuba, lo que casi le pasa al Perú por cuenta de un loco insensato. Lo que le pasó a Nicaragua, por Dios. Nicaragua está perdida. Por Dios, aquí en las vecindades de San Andrés, Nicaragua, pobre Venezuela, pobre Argentina, pobrecitos, pobre Chile. Y los desmanes que se cometen en Chile, el país que llegó a ser país desarrollado, gracias a las políticas económicas que se implantaron, gracias a lo que se hizo con los Chicago Boys. Bueno, ahí tienen pues lo que está pasando en Chile. Pero por ahora es el momento de despedirnos para invitarlos a ustedes para que nos acompañen a partir de las 4 de la tarde del domingo 29, día de las elecciones. Aquí estaremos con ustedes. Entonces, les decimos hasta luego y ya regresaremos el domingo a las 4 de la tarde y el lunes a las 6 de la mañana, Dios mediante. La familia Ramírez duerme tranquila porque su techo está bien hecho. Bien hecho como las cubiertas Asesco. Por su doble capa protectora, son ultra resistentes a la corrosión y al paso del tiempo. Para que tu techo quede bien hecho, exige calidad Asesco. Este 29 de octubre, únase a nuestro especial de elecciones en La Hora de la Verdad. A partir de las 4 de la tarde estaremos transmitiendo en vivo a través de nuestros canales digitales. Colombia decide su destino en las urnas, unas elecciones cruciales que determinarán el rumbo del país. Sintonícenos en YouTube, Instagram, TuneIn y X. Recuerde, La Hora de la Verdad. Análisis profundo y opiniones respaldadas por el rigor periodístico. Conduce Fernando Londoño Hoyos.